Hola a todos, Noticias 6 de 6 te trae un reportaje el día de hoy. Hoy nos encontramos en Egipto. Su capital es Cairo, es una ciudad muy grande. Su bandera oficial es esta, rojo, blanco y negro. El país se encuentra en el extremo noroeste de África y forma parte del occidente de Asia. Este limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con el mar Rojo e Israel, al sur con Sudán y al oeste con Libia. Nos encontramos en el desértico país de inviernos tibios y veranos muy calurosos, donde hallamos alrededor de 15.000 especies distintas de animales, donde 10.000 son insectos como escarabajos y mosquitos. Encontramos mamíferos, aves, peces y reptiles en donde abundan las gacelas del desierto, las cabras nubias, los chacales, las águilas, los halcones y las serpientes moteadas. Hay alrededor de 2.500 plantas como la acacia y los manglares en las zonas menos áridas del desierto. Hay sicomoros, lotos y bambús. Está la palmera, la dactilera, la palma de Dum y el papiro. Cultura egipcia. La cultura egipcia fue la cuna de la escritura y desarrolló tres tipos de escritura. La escritura jerográfica, que desde el 3300 a.C. hasta el 700 a.C. fue que hicieron el símbolo que representa objetos y sirve para designar sonidos como letras o sílabas. Bueno, la escritura hierática, forma más estilizada y sencilla para que la escritura se adapte al papiro. El papiro es la lámina flexible sacada del tallo de la planta que se emplea para escribir o dibujar en ella. Así lo utilizaban antes. Se podía decir, la escritura demótica, es una forma abreviada de la escritura hierática que se utiliza para asuntos cotidianos. La religión era la politeísta, es decir, que se adoraba a diversos dioses. El principal era el dios Ra, que era dios del sol, el Osiris, dios de los muertos, e Isis, diosa de la fertilidad. Los egipcios también creían en una vida después de la muerte. En el libro de los muertos, en un texto que incluye oraciones que utilizaban para proteger su alma después de la muerte, como en su pasaje a la otra vida. En la actualidad, el 90% de la población egipcia practica el Islam, que es la religión oficial. A diferencia de la religión del anti-Egipto, el Islam era una religión monoteísta. El 10% restante es católico, copta, maronita y armenita. La arquitectura de la cultura egipcia. Las mastabas era una forma egipcia de tumbas. Aún se conservan los templos monumentales dedicados a los dioses, como el templo de Amon-Ra en Karnak. También cumplía la función de celebrar faraones o también conmemorar eventos, como el templo de Abu Simbel. También se construían en finges para celebrar a los faraones. Las pirámides eran tumbas monumentales de los faraones. Entre ellas se encontraba la pirámide del faraón Perú y la pirámide del faraón Keops. Por otro lado, los cenotafios eran monumentos funerarios pero que no contenían una tumba, sino que solo se construía en honor a las personas fallecidas. La ciencia de la cultura egipcia es el nivel del desarrollo científico en Egipto era tal que los sabios de la antigua Grecia viajaban a Egipto para aprender. De hecho, la Pitágoras desarrollaba su teoría basada en la investigación egipcias. En matemática desarrollaron sumas, restas, multiplicación. Su idioma oficial es el árabe. Rusia. Rusia está situada en Europa Central. Tiene una superficie de 17,098,250 kilómetros cuadrados. Es el país más grande del mundo y tiene una población de 145.558.000 personas. Por cada kilómetro cuadrado hay 9 habitantes. Su capital es Moscú
y su moneda son los rublos rusos. Su economía es la número 11. La economía de Rusia es una economía mixta de mercado de ingresos medio-alto, cuyas características actuales provienen en gran medida de las grandes reformas de la década de 1990, cuando se privatizó la mayor parte de la industria y la agricultura rusa, aunque el Estado mantiene la propiedad en áreas estratégicas de la economía, especialmente en sectores relacionados con defensa y energía. En 2021 es la sexta economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo y 14ª en términos nominales. La transición de una economía socialista planificada a una economía capitalista de mercado trajo consigo una crisis casi interrumpida en la década de 1990, con resultados desastrosos para la economía de los que el país tardó largo tiempo en recuperarse. En 2012, la situación de la década pasada dio un vuelco y las exportaciones de energía impulsaron un rápido crecimiento. En la arquitectura y la historia de Moscú y Rusia, la iglesia dejó sus huellas bastante claras. Según encuesta 2020, en Rusia hay 76% de cristianos ortodoxos, 10% musulmanes, 9% agnósticos, 6% ateos y 3% de otras religiones. La religión en la Unión Soviética nunca fue prohibida oficialmente, sin embargo sí trató de ser combatida ideológicamente con el ateísmo. En 1991, tras el cambio político de Rusia, hay libertad de culto y una oleada del renacimiento de la Iglesia Ortodoxa que continúa hasta la actualidad. Sin embargo, es importante recalcar que Rusia es un país laico según la Constitución de 1993. Realmente con la ortodoxia se asocian todos los acontecimientos de la historia rusa y de Moscú en particular. La fe en la unida, conciliaria, apostólica iglesia venerada por los rusos permitió a Rusia no solo salvaguardar su independencia, sino también seguir siendo país de creencia ortodoxa. Actualmente la actividad eclesiástica en Rusia se ha establecido en todos los órdenes. Pueblos indígenas en Rusia. Hay más de 160 pueblos que habitan el territorio de la Rusia contemporánea, pero solo 47 están oficialmente reconocidos. Entre ellos se encuentran los Kets, Aluts, Itelmens, Nenets y otros. Estos grupos consisten en menos de 50.000 miembros y perpetúan algunos aspectos de sus formas de vida tradicionales. Habitan en las partes del norte y este del país. En conjunto, suman alrededor de 260.000 personas, menos del 0.2% de la población de Rusia. Los rusos étnicos representan el 78% y otros pueblos, como los 5 millones de tártaros, no son considerados oficialmente como pueblos indígenas. Mientras que algunos grupos siguen esperando su inclusión en la lista, otros fueron excluidos de ella por su gran número. Por ejemplo, los yakuitios, los barutios, los komi y los hakas. Todos ellos gozan de autonomía regional, pero no pueden reclamar ninguna subvención especial ni protección del Estado. Política de Rusia. El sistema político ruso siempre ha destacado por su peculiaridad en comparación con los sistemas de sus vecinos europeos, incluso en sus intentos de copiar ejemplos occidentales. Aunque cada vez quedan menos singularidades en Rusia debido al ineludible proceso de globalización, todavía las hay y seguirán existiendo, lo que se debe a gran medida a su vasto territorio que une como singular puente geográfico varios continentes. Las características generales es la amplitud de los territorios con una densidad de población relativamente baja y al mismo tiempo problemas de comunicación dictaron la necesidad de ir corrigiendo el modelo político del país con cierta periodicidad. El presidente es el jefe del Estado y se elige por sufragio universal cada 6 años por un máximo de 2 mandatos consecutivos. La Constitución de 1993 estableció el mandato presidencial de 4 años, pero esta fue prolongada a 6 años por la Asamblea Federal a finales del 2008. Las funciones del gobierno se dividen entre varios ministerios, algunos de los cuales cuentan con diferentes servicios federales y agencias federales responsables. El presidente del país propone la candidatura del primer ministro y la Duma estatal la confirma. La Asamblea Federal Bicameral aprueba las leyes federales, tratados, declaraciones de guerra y tiene la potestad de aprobar proyectos financieros. Sus redes se encuentran en Moscú. El proceso de formación de los partidos políticos y movimientos sociopolíticos empezó en el año 1989 a 1990. Uno de sus 7 partidos más importantes es Rusia Unida, Partido Comunista de la Federación de Rusia, Partido Liberal Demócrata, Patriotas de Rusia, Partido Unido Democrático de Rusia Yabloko, Rusia Justa, Causa Justa y Pravoe Delo. El Poder Judicial se divide en 3, que son los tribunales de jurisdicción general, el sistema de arbitraje y el Tribunal Constitucional. Su poder local es una de las expresiones de la potestad popular, ya que se trata de uno de los elementos básicos constitucionales relativos de la administración del poder a nivel regional.
Esto es todo del reportaje de la noticia 6 de 6. Muchas gracias por su atención. Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 01 Tuxtla Terán, grupo 5 B. Trabajo elaborado por 6 integrantes.